Hola, hola, ¿ahora sí me escucha? Ahora está mucho mejor, gracias. ¿Sí? Sí, un poquito de eco, pero sí se escucha. Ok, ya. Entonces vamos a hablar de lo que vendría a ser el láser. El láser es un bioregulador energético. Cuando hablamos de un bioregulador, estamos hablando de que nosotros podemos, cuando exponemos el láser hacia los tejidos o hacia el cuerpo humano, vamos a poder hacer modificaciones y cambios. El cuerpo humano está constituido por 37 millones de células, ¿no? Entonces, todo el cuerpo humano lo podemos regenerar. Podemos hacer un efecto antibacteriano, antimicótico, a excepción del esmalte dentario, que es acelular. Entonces, el resto de la composición del cuerpo humano lo podemos nosotros estimular, lo podemos mejorar, ¿ya? Ahora, también es qué cosa es una de una forma de energía radiante y es una radiación ¿Y esto electromagnética no Gonzi? ionizante. Cuando hablamos Ah, como porque estoy aquí para no molestarte. radiación electromagnética no Cuando termine para ionizante, ver si vamos al mercado, ¿viste? Sí. Oye, ¿podrían apagar su micro, por favor? Sí, Ok. Entonces, estamos hablando de que es una energía de radiación no ionizante porque no va a tener alteraciones a nivel de los tejidos. No vamos a alterar el ADN de las personas. Si nosotros utilizamos un láser mal dirigido a la zona o lo que queremos mejorar, a lo mucho que va a pasar esto que no va a funcionar, ya no va a funcionar, pero no va a ser algo que va a suceder o va a ocurrir una lesión en el paciente. A diferencia de las radiaciones ionizantes que vendrían a ser los rayos X, los rayos gamma. Esos sí son ionizantes, que generan lesiones. Entonces, es un bioregulador energético. Entonces, lo vamos a utilizar nosotros los láseres de esta forma. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer dos tipos de cosas. A ver, a ver, vamos a colocar. Ya. Ajá, ya está. ¿Cuál es la característica o la unidad? ¿Qué es lo que tenemos que saber o conocer nosotros principalmente para utilizar un láser? La característica es saber la longitud de onda que tiene cada láser, ¿ya? La longitud de onda. ¿Qué cosa vendría a ser la longitud de onda? Es una distancia física entre punto y punto en la cual se empieza a repetir. Entonces, si yo quiero adquirir un equipo láser, tengo que saber qué longitud de onda tiene y qué aplicación le voy a dar, porque en función a la longitud de onda que este láser tiene, va a tener características específicas para hacer un tipo de estimulación o un tipo de regeneración o un tipo de, quizás puede ser un láser quirúrgico o un láser terapéutico. Entonces, el concepto que yo tengo que tener es saber qué longitud de onda tiene mi láser y qué aplicaciones tiene. Ahora, las longitudes de ondas son variadas, las longitudes que existen, ¿no? Entonces, tenemos los láseres visibles o los que son percibidos por el ojo humano. Entonces, estos láseres son los llamados láseres fríos, que son de longitud de onda de 560, 650 hasta 750 nanómetros en promedio. Estos son láseres visibles o percibibles y son llamados láseres fríos porque no van a tener un efecto fototérmico, o sea, no van a estimular calor. Solamente van a hacer qué cosa? Regeneración o estimulación de tejidos, que vendría a ser qué cosa? Lo llamado fotobiomodulación. Luego de esa longitud de onda, pasado los 750 hacia arriba, ya van a venir los láseres infrarrojos, que son el láser de 980, de 1470, de 1210. Esos ya serían unos láseres que no son percibibles por el ojo humano. Son los láseres que lo utilizan para hacer endolifting, para hacer lipólisis, pero ustedes me dirán que tienen, no, doctor, cuando hago el endolifting yo tengo una lucecita. Esa lucecita es una guía para nosotros poder determinar en qué área o en qué campo de los tejidos estamos trabajando o estamos abarcando. Más no se ve. Esa es una guía que se le pone para poder nosotros determinar eso. Entonces, las longitudes de onda, conforme la longitud de onda de los láseres van aumentando, va aumentando la penetración, que es algo que lo vamos a ir viendo poco a poco aquí. Ahora, vamos al concepto de equipo láser.
¿Qué cosa es un equipo láser? A través de la física cuántica, el equipo láser es un dispositivo que hace, a través de la física, la emisión inducida y estimulada y genera... Ya, vamos a ver atrás. Entonces vamos a hacer el concepto. El equipo de láser, ¿qué cosa es? Es un dispositivo hecho a través de física cuántica que sirve para emitir la luz, ¿ya? Para poder emitir la luz. Esto tiene unas características, tiene un colimador, tiene una longitud determinada, para dar un tamaño, una fuerza y una pureza controlada. Esto ya vendrían a ser lo que son los equipos. Y estos equipos ya van a tener, de acuerdo al fabricante, una longitud de onda, existen equipos de 2 longitudes de onda, de 3 longitudes de onda, pero cada una para una característica específica. Ahora, esta luz o este láser, cuando interactúa con los tejidos del cuerpo humano, realiza 6 fenómenos, ¿ya? Va a ser la absorción, la penetración, retracción, la emisión y la transmisión. O sea, son fenómenos que van a ocurrir cuando exponemos esta luz láser al tejido del cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto por un grupo de tejidos totalmente diferentes. Entonces, van a tener lugares donde va a haber mayor absorción, en otros lugares donde va a haber menor absorción, mayor penetración o menor penetración. El comportamiento va a ser variado, va a ser diferente de acuerdo a las estructuras con que el láser se expone. El láser tiene una unidad. La unidad del láser en física se llama fotón. Es lo que se transmite. Dentro del equipo de física hay fotones y van a salir de manera uniforme, unidireccionalmente. Esto hace el láser. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este láser? Estos láseres van a interactuar con el tejido. Dentro del tejido existen moléculas llamadas cromóforos. Los cromóforos son las moléculas que encontramos dentro del cuerpo humano. Estos cromóforos principalmente son 4. La hemoglobina, el agua, la melanina y el tejido graso o adiposo. Cuando los láseres interactúan con estos cromóforos, con estas moléculas, tienen comportamientos diferentes. Algunos van a tener mayor afinidad por uno, menor afinidad por otro, y estos cuando interactúan se van a potenciar, o su fuerza o potencia va a aumentar. Esto es un cuadro, yo se lo voy a pasar, donde ustedes pueden ver el comportamiento a nivel de cómo aumentan las longitudes de onda de los equipos y cómo aumenta la absorción. En la gráfica hay 4 puntos. Hay melanina, que es de negro, la hemoglobina, el agua y el celeste, que es el último, es el lípido. Si nosotros vemos el comportamiento de aquí de la melanina, de la hemoglobina, por ejemplo, que está con rojo, tiene a nivel de 450 a 650 de absorción, tiene una muy buena afinidad con la hemoglobina. Y la hemoglobina, conforme la longitud de onda va avanzando, 980, 1040, hasta ahí se pierde. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tengo un láser de 980 o un láser de 550, eso, o 650, perdón, son los láseres que tienen mayor afinidad para hemoglobina. Son muy buenos para la hemoglobina. Entonces son los láseres que lo vamos a utilizar para hacer cirugías. En ginecología lo utilizan para labioplastías, porque es para corte. En odontología para ginecoplastías, corte de tejido. Todo lo que sea la parte quirúrgica tiene afinidad con la hemoglobina, con la cauterización. Entonces es un láser que tiene utilizado dentro del mercado de los equipos que nosotros tenemos. El láser de 980 es el que se utiliza para hacer cortes. Pero si vamos avanzando nosotros, por ejemplo, tenemos un láser que es de 980, va avanzando a 1040 y va llegando solamente hasta 1064, es el de melanina. Entonces lo podemos utilizar ese tipo de láser cuando hacemos fotomodulación o cuando hacemos efectos fototérmicos. ¿Qué es lo que hacen los láseres? Los láseres, cuando les pones al cuerpo humano, hacen 2 cosas. El efecto fototérmico es porque va a liberar calor. Ahora, ese calor que nosotros liberamos tiene que ser un calor controlado, porque ahí es donde pasan las complicaciones. A veces queremos liberar exceso de calor
y podemos hacer una necrosis o quemar al paciente. Y ahora entonces, pero cuando avanzamos hasta 1470, el láser que tiene afinidad por esto es el de que tiene agua. El agua, el cromóforo agua, solamente va a tener afinidad con el de 1470. Entonces, un láser de 1470 no sirve para hacer cirugía. Solamente ese me sirve para hacer el polvo, porque voy a tener vaporización, voy a tener afinidad con el agua. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tienen que tener cada tipo de láser. Ahora, existen equipos de láser que son duales, porque me sirven para hacer lipólisis y me sirven para hacer estimulación, y me puede servir para corte. Entonces, por ejemplo, yo tengo el láser que tiene afinidad, el de 980, por ejemplo, tiene afinidad con la melanina, los melanocitos. Si yo tengo un paciente y le quiero hacer endolifting, pero mi paciente tiene manchas, y tengo ese láser de 980 que tiene afinidad con los melanocitos, lo voy a manchar más. Entonces yo no puedo, primero debo hacer un tratamiento de las manchas previamente y luego hacer un endolifting para estimular colágeno, ese tipo de pacientes. Y es lo que ocurre cuando hacemos el procedimiento. Cuando estamos haciendo el endolifting al paciente, te vas pasando la fibra y si por ahí pasas por un lunar o hay un vellito, hay un velo, como que el paciente siente que le quema o se prende. ¿Por qué? Porque se expuso este láser a la melanina y se descadenó o se potenció. ¿Eso con cualquier tipo de láser? O sea, el de 980, o sea, por eso. La característica es, o sea, la marca es independiente. La idea es que el láser sea de una longitud. Generalmente, al inicio de los años atrás se trabajaba con 980 nada más. Ya se empezó a ver estudios y se trabaja con el láser de 1470. La mayoría de equipos ahora ya vienen duales. O sea, el láser es uno solo. No hay láser que tengan las dos. Ahí unen ya en la parte comercial, unen dos fibras que son similares y emiten las dos cosas. Entonces, ahorita esto es por parte comercial, por parte que el paciente también ya sabe bastante o lee mucho, y entonces el paciente dice, bueno, yo he visto que yo quiero estimulación de colágeno, quiero termolipólisis, quiero hacer que se derrita la grasita. Entonces, si buscamos información, el que tiene afinidad por el agua es de 1470 y el que tiene más afinidad la hemoglobina, por la coagulación es el 980. Entonces, por eso es que yo puedo hacer mi endolifting, mi termolipólisis utilizando los dos simultáneos. Me sirve para hiperterización, que no haya sangrado, me cubro con eso y hago la termolipólisis, estimulo el colágeno, fibroblast. Doctor, por ejemplo, en mi caso, yo quedo pronto. Yo trabajo con 1470, ¿no? Para hacer las hemorroides, fístula, ablación de fístula. Pero, ¿y por qué 1470? Mis protocolos dicen eso, ¿no? Pero ahorita que usted me explica eso, o sea, ¿por qué no sería como 980 mejor? O los dos. Por eso, se potencia, o sea, hasta 980 hace las dos cosas. Ya. Hace las dos cosas. Pero ya, si trabajas solo con 1470, vas a tener problemas con la cauterización, porque no hay mucha afinidad por el... Pero llega a cauterizar, ¿no? O sea, lo que pasa es que usted está trabajando solamente con un efecto fototérmico. O sea, lo que está potenciando es calor. ya. Y el calor quema. O sea, lo está quemando. Si hay Y por eso, en fístula, lo que yo quiero es estimular una curación espontánea por la ablación de la fístula, ¿no? Mi objetivo no es quemar la fístula. Claro. En este caso, ¿con qué energía debo trabajar? Lo que pasa es que nosotros por eso tenemos que tener muy claro aquí es cuánto de energía estamos aplicando al paciente. Ya. Lamentablemente, ustedes ahorita les voy a mostrar, vamos a tener que utilizar un termostato. Nosotros tenemos que saber cuánto de energía se libera. ¿Por qué? Porque si quiere hacer cauterización, vaporización o corte, máximo debe llegar a 100 grados. Pero de repente está llegando a más grados y está hasta en 200, 300 grados, que no es lo correcto porque estamos haciendo necrosis. Nunca he tenido casuística de que ciertos necrosis Porque desde el protocolo dice, por ejemplo, 3 segundos en hemorroides, ¿no? Entras a la 3 segundos, pausa de 1 segundo, 3 segundos, pausa, avanzas. Entonces, como no hay que mantener, ¿no? Solamente hay contracción del paquete hemorroidal, digamos, una adecuada contracción y hemostasia.
Entonces no me sale. Como el tiempo de exposición es bien corto, Por es eso. muy corto, es como que quema y se va. Y el protocolo también dice, te indica cuántos joules debe haber por paquete hemorroidal, como no me debo pasar de los 180 joules, por ejemplo, ¿no? Entonces sobra, fue incluso tiempo. Ajá. Por paquete sale como Pide el termostato a más como que 30 gracias segundos. por fibra. Claro, claro. Ajá, y como uso 6 watts nada más, 6 u 8 watts, pues me da para terminar. Ya, pero si ponemos el concepto y vemos que usted hace una cauterización. Claro, claro. Y la cauterización se da a 100 grados. 100 grados. 100 grados ya debería darse, o sea, ya se corte con tiempo. Máximo nosotros podemos llegar hasta quizás 200. Entonces, ahí es donde tenemos que entender bien el comportamiento. Miren. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Es esto. Definitivamente, el láser hace fotobiomodulación, el efecto fototérmico de estimulación de todo y hace el efecto térmico. Si nosotros hablamos del efecto de fotomodulación, vamos a hacer regeneración, vamos a hacer estimulación, vamos a mejorar los tejidos. Eso. Y cuando hablamos ya del efecto térmico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vaporización, coagulación, estrés térmico y cauterización. Para cauterizar o para hacer esto, yo debo llegar solamente hasta 100 grados. Para cauterizar. Nosotros no podemos exponernos a mayor cantidad de temperaturas, porque ahí es donde vienen las complicaciones. Lo que a veces buscamos, sí, lo que a veces buscamos con los pacientes o lo que vemos con los pacientes nosotros, qué cosa es, y se ve mucho en redes sociales. Cuando yo quiero hacer endolifting y quiero estimular el colágeno, a mi paciente no le voy a ofrecer un resultado inmediato. No puedo ofrecerle un resultado inmediato. ¿Por qué? Porque la estimulación de colágeno, esto es como un bioestimulador. Y yo voy a colocar el lancé, un radiet, le tengo que decir que pase mínimo 30 días para que se empiece a formar el colágeno, el fibroblasto y todo, y de 2 a 3 veces al tiempo. Esto es lo mismo. Pero cuando no tienen los protocolos claros, los parámetros del concepto, bioestimulación, el colágeno se estimula cuando llega de temperaturas de 40 a 70 como máximo. Entonces, yo de 40 a 70 no voy a tener un efecto térmico brusco. Pero lo que pasa mucho, y se ha visto, hay pacientes, hay doctores que en redes que ponen, cuando pasan al paciente a horas y te dicen, estoy quemando la grasita, mira cómo la quemo. Te están quemando la grasita. Si tú le pones un termostato, que es un termómetro infrarrojo, quizá posiblemente sean en una temperatura de 200, 300, 400, y te están quemando. Y ese paciente, cuando se termina haciendo endolifting, no sé si lo han visto en algunos casos, está rojo. Y está, mira, te tensé, pero no te el principio del endolifting no es tensar al momento. Por eso que en algunos casos, con 40 hasta 70 grados, nosotros lo podemos lograr. Pero yo, por ejemplo, les digo que esto es un efecto temporal, que es 1 o 2 días, porque no esperé que nada más, nada más. Y va a pasar, porque tiene que hacer el proceso biológico. Es igual que el bioestimulador del producto. Y cuando quiero hacer termolipólisis o lipólisis, tengo que llegar a 100. O sea, yo no necesito temperaturas mayores a 100, a 150 grados. Aquí les voy a compartir un video que está en las redes. Hay una doctora que se llama Pilar Blanco, con la que yo me entrené, con la que yo estudié, y nosotros hacemos este mismo experimento para ver que están haciendo quemaduras a veces a los pacientes. Entonces, no hay mucho cuidado. Entonces, es importante tener claro esto. Existen dos tipos de láseres, láseres quirúrgicos y láseres terapéuticos. Los terapéuticos hacen fotobiomodulación. Estamos hablando de 100 a 250 miliwatts, que son los láseres, como le dije, ¿no? Se utiliza para micomicosis, analgésicos, antibacterianos, se está utilizando en medicina veterinaria. A esta semana que hemos estado en el Congreso de Láser, por ejemplo, no lo sabía yo, lo utilizan en el Congreso está el oftalmólogo, ¿no? El doctor, y lo utiliza para estimular el ojo seco. Hay un láser determinado que se utiliza para estimular en lugar de estar usando cotitas, lo estimulan con láser. Hay fotobiomodulación en diferentes campos de la medicina, ¿ya? Y entonces, A mostrarles la este es un importancia video. que tiene
saber y conocer las diferentes densidades de energía adecuadas utilizadas Esto con lo comparto láser para que en lo los tengan. Pueden diferentes seguir a la doctora, por procedimientos ejemplo. como endolifting y lipólisis láser. Estamos haciendo la prueba con el termostato con láser de 1470 nanómetros y 5 watts de potencia. Vamos aquí a ver el termostato. Bueno, Y voy a presionar el pedal 1, 2, 3, presionando 900 en un segundo, 900 grados Celsius en un segundo. Como probamos con 5 watts y es algo súper loco, entonces vamos a trabajar con 3 watts, 3.1 y vamos a mirar el termostato. Vamos a presionar el pedal 1, 2, 3, presionando pedal y vamos a 900, 800, suelto pedal. Fueron más o menos 3 segundos que trabajamos con, y sigue siendo 900, lo mismo que nos dio 5 watts. Entonces, como no nos funciona todavía con 3 watts, porque con 1470 es muy caliente, vamos a probar con un watt de potencia ultra sin activar, 1470 nanómetros en láser, a ver cómo nos va. Y estamos 1, 2, 3 presionando el pedal y nos da 800, 700. Ahora el modo interrumpido, chopeado con el 1470 en 5 watts de potencia. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. 1, 2, presionando pedal 3. 700 y pico, más o menos. Entonces vamos ahora con el láser de 1470 nanómetros, 3 watts de potencia, y vamos a probar el termostato. ¿Listo? Vamos a ver cuánta grados Celsius aumenta. ¿Listo? 1, 2, 3, presionando el pedal. 800, 600, 700, 800, 800, 800. Vamos con un watt de potencia en modo chopeado o interrumpido. Y vamos a probarlo con el termostato. Voy a presionar el pedal ya. 700, 700, 790, 790, 790 grados Celsius. Con láser de 980 nanómetros, 5 watts de potencia, modo continuo. Y vamos aquí en nuestro termostato a ver cuánto calor recibe el tejido. Con láser de 980 nanómetros en modo continuo, 3 watts de potencia. Vamos a medirla en el termostato a ver qué nos marca. 1, 2, 3, presionando pedal. 4, 5 segundos, 180. Vamos ahora con un watt de potencia, láser de 980 nanómetros, modo continuo. Y probamos aquí presionando el pedal. 98 más o menos llegamos. Recordemos que el endolifting nosotros entramos con una fibra estimular, el fibrolasto, para estimular de manera natural la producción de elastina y colágeno. Entonces tenemos que, por favor, tener claro, conciencia, respeto y temor por esos altos grados de temperatura que nosotros podemos llegar a utilizar con el láser. La lava llega a 700. Mire, lo que pasa es que lamentablemente los protocolos lo hacen los vendedores de equipos. Los protocolos lo hacen los ingenieros que venden los equipos. Y no existe un estudio o sea, muy pocos se preocupan por la que el profesional tenga la orientación para eso. O sea, porque y he visto, y hay muchas marcas cuando venden el equipo y te venden un protocolo. He visto que y los doctores, como son ¿Y cuál es la finalidad entonces de tener el 1470 nanómetros en el nuestro? que tiene la función de que tenga inclinación hacia el de 1470 tiene afinidad por el agua. Entonces puede ser dipólisis. A pesar de que sobrepase los... No, pero es que la longitud de onda va a cumplir ese objetivo,
pero puede ir con 1 W de potencia, nada más. O sea, la temperatura está directamente relacionada con los watts de potencia, Vale, la longitud de onda. El detalle está de que, usted me podría decirme la pregunta sería, ¿de qué vale que el equipo tenga 25 de potencia si no lo voy a usar? Es como que yo me compro un Ferrari para quiero acelerar en Abancay a 300 grados en 3 segundos y en Abancay nunca voy a poder hacerlo. O sea, ese es el detalle. Doctor, una consulta, disculpe. ¿Sí? Sí, bueno, soy el doctor Olano, soy residente de cirugía plástica. Entonces, yo quería confirmar nada más que normalmente, como usted nos dice, siempre nos venden protocolos, ¿no? Ahora Sí. hay una tendencia actual, bueno, no sé si era actual, yo recién he llevado una capacitación previa con el láser frío para la estimulación, para hacer el endolifting o la estimulación en rostro, con el láser frío. Miren, sí, hay una tendencia que dicen que no con láser fríos para que evitar las necrosis, los problemas, las complicaciones. Pero según la literatura, y les lo voy a compartir, la estimulación de colágeno se da de 40 a 70 grados. Entonces nosotros sí necesitamos el efecto térmico, pero controlado. Porque si nosotros no llegamos a la temperatura de 40 a 70, no vamos a estimular al fibroblasto para hacer neocolagénesis. Entonces, nosotros trabajamos con este tipo de equipos, pero el objetivo aquí es que nosotros debemos ser muy conscientes en los límites que les vamos a poner a nuestro equipo. Ahora, independientemente de la marca, lo que yo les aconsejo y lo que nosotros usamos con nuestros pacientes es un termostato. ¿Por qué? Porque cada equipo o cada marca también tiene una calibración que quizás no se ajuste. Nosotros en la práctica, por ejemplo, ahorita vamos a ver, nosotros vamos a aplicar. Por eso, en conclusión, en un equipo promedio para hacer endolifting o estimulación de colágeno, es promedio 0.5, ni siquiera llegar a 1 W de potencia. Y 0.5 y ponerlo tu termostato con la fibra. Si tu equipo o el termostato está con un promedio de 70 grados, 60 grados, es lo suficiente que debo hacer. Y si quiero hacer una lipólisis de una zona, debo llegar a 100, a 120, hasta 200, 150, en la cual voy a disminuir el riesgo de complicaciones. No sé, por 5 watts en longitud de onda 980 puede ser. Ahora, si tengo mi equipo, puedo tener 980 y 1470 con 0.5 en uno y 0.2 en el otro. Es como que la idea es que yo trabaje con mi termostato y vea a qué temperatura estoy llegando. Por eso que incluso si yo, algunos pacientes no necesito anestesiar, por el 40 50 grados, algunos todavía se maneja. Entonces, continuando, lo importante aquí es que nosotros tenemos que saber los parámetros. Si quiero hacer lipólisis, vaporización, yo no puedo llegar a más de 150 grados. Pero existen protocolos que no les explican que la temperatura que tienen, solamente le dicen que volumen cortito, 8 julios. Para mucho, por eso digo, papada gordita le ponen 4, papada media poquita ponle 2, pero nadie le está diciendo la temperatura. Es muy importante que nosotros tengamos nuestro termostato y podamos trabajar con las temperaturas según la literatura. Si voy a hacer el endolifting, como les vuelvo a repetir, eso se estimula de 40 a 70. Yo no necesito la temperatura. Que a veces en las redes están poniendo, miren cómo quemo la grasita. Queman la grasa, pero también da que un tejido. Por eso que los pacientes vienen a las 2 semanas. Las disculpas del caso. Por favor, apagar el micrófono, un poco de respeto. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Entonces, que están teniendo al paciente con parestesias, con pérdida de sensibilidad, con varias complicaciones. Si nosotros cumplimos con los parámetros de temperatura, las lesiones van a ser mínimas. Como te digo, hacemos la práctica para que ahí podamos nosotros poder trabajar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Esto es de manera detallada el efecto fototérmico. Ocurre cuando los cromóforos absorben la energía láser y se genera un calor. Este calor se utiliza para generar el trabajo. Por ejemplo,
la conversión de energía lumínica con el cromóforo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, doctores. Cuando ustedes están trabajando con un paciente y pasan por un lado de un vello, esto se puede activar la melanina, o pueden pasar por un lunar, o pueden pasar por un vaso sanguíneo, y esto como que se prende, se potencia. Entonces yo tengo que tratar de evitar no pasar por esa zona porque voy a potenciar ese tipo de calor, va a aumentar o se va a disparar, y es lo que estaba, por ejemplo, otro día hablando la doctora, que justo la fibra se empieza como a deteriorar también. ¿Por qué? Porque como se prende, quema, y la fibra la forma que tiene la va perdiendo. Y eso puede traer como complicación que han pasado casos que a veces se rompen las fibras dentro del procedimiento que se está haciendo. El efecto fototérmico y el efecto fotoquímico. Cuando hablamos de efecto fotoquímico, se produce cuando la energía del fotón provoca una reacción química, aumentando la producción de ATP y de fibroblastos. Esta reacción es bioestimular. El efecto fotoquímico nos va a hacer qué cosa, analgesia, antiinflamación, como le estuve diciendo, ¿no? La fotobiomodulación, que es la parte terapéutica del equipo. Y como no sé si recuerdan las imágenes anteriores, cuando tenemos un láser que llega hasta 9040, tiene efectos fotoquímicos. Ha pasado 1440, ya no tiene. Solamente el de 1470, por ejemplo, no me va a estimular nada. Solamente va a tener afinidad por el agua y va a ser solamente el hipótesis. Aquí les voy a mostrar, como le digo, otra información que vimos justo con la doctora, con la que yo me entrené, y van a ver, miren, cómo se empieza la fibra o el efecto a estimularse el calor. Miren acá un pequeño video. Miren cómo pasa la fibra. Hijo de madre. Pero es que ahí había un vasito. Había un vaso sanguíneo ahí. ¿Cuántos vasos me lleva a ver? Mira. ¿Sí ve? Sin activar. Espere, Martica. Bueno. Aquí voy. 5 watts en 980, doctora. Con la fibra que es. Y no hay vasos, mira. No hay vasos. Sí, mira esto. Que demostramos que la fibra no debe ir activada. No puede ser activada de ninguna manera. Yo lo sabía, yo se lo dije, ¿se acuerdan? Y ahora se activó esta punta. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en ese tipo de cosas. Nosotros no debemos dejarnos utilizar temperaturas muy altas. A veces le dicen, como le digo, protocolo de 3, 4, 5 joules. Nosotros generalmente, como les comento, trabajamos con 0.5 para hacer bioestimulación. Y dependiendo la zona o el lugar, si queremos hacer termolipólisis, trabajamos con 1.5, podría ser máximo 2. Y utilizando el termostato para ver qué temperatura es la que. Si yo estoy bordeando, pasando los 100, 150, es lo máximo que debería usar. Es muy difícil o muy complicado que nosotros vamos a utilizar temperaturas, por ejemplo, de 4, 5, 7, 8, que hay muchos protocolos que yo he visto y están sucediendo por ese tipo muchas complicaciones con los pacientes. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser endolifting, lipoláser o... son nombres o términos que les ponen, ¿no? Endolifting, endoláser, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de endolifting, vamos a hablar del tensado de la piel. A través de la estimulación, vamos a poner que la piel se ponga más firme, pero se estimule colágeno. Cuando queremos hacer lipólisis, y muchos lo hacen, utilizan la longitud de onda de 1470 y a veces quieren obtener resultados con los pacientes, por decir, y quitar grasa, mencionan que hacen la lipólisis de grasa, y después dicen que de manera fisiológica te va a absorber, te va a ir absorbiendo esa grasita linfáticamente. Les soy muy sincero, eso no da muy buenos resultados. Por la experiencia que tenemos nosotros, no ofrecemos tanto eso al paciente. ¿Por qué? Porque al final el paciente no genera un resultado.
Lo que nosotros trabajamos acá es una lipo asistida por láser, que le llamamos lipoláser. Hacemos dos cosas. Con 70, de 40 a 70 grados, hacemos endolifting, que hacemos estimulación de colágeno. Pero si queremos quitar grasita localizada, les soy muy sincero, nosotros hacemos una aspirada de la pequeña zona para que el paciente realmente obtenga un resultado. Porque si tú le vas a hacer lipoláser o endoláser, tenemos por experiencia de que no se da ese cambio, no se da ese cambio. Sinceramente, no se da el cambio y el paciente dice, no, que esto no funciona, no me sirvió, y a veces tenemos cierto ese descontento del paciente, ¿no? Entonces, y también la molestia, pierdes un paciente. Yo lo llamo lipoláser, que vendría a ser una liposucción asistida por el equipo láser para zonas totalmente pequeñas. Nosotros no vamos a hacer lo otro procedimiento invasivo. Pero si quieres un resultado que sea para el rollito que está al costadito del brasier, pero una persona que sea relativamente delgada, pero tiene una pequeña línea que le incomoda y no se va a someter a la cirugía, vamos a hacer la lipoláser, o, que sí, o sería la liposucción asistida por láser. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos todo el protocolo como si fuera una mela, vamos a infiltrar solución de Klein, vamos a esperar un poquito y luego de eso vamos a aplicar una pequeña cánula y vamos a hacer una aspirada. Porque si no hacemos eso, les soy sincero, es un poquito complicado que de verdad les pueda tener un resultado óptimo de esa zona. Yo he visto que muchos le dicen que sí, que se va a drenar poco a poco, linfáticamente, y eso no funciona, la verdad. Es lo que está aquí. Lipólisis, ¿ya? Es un procedimiento que tiene como objetivo derretir la grasa. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el láser a una temperatura de 100 grados, 120 grados, para tratar de derretir la grasa. O sea, y luego de eso hacemos el aspirado. Por eso le llamamos endoláser o lipoláser asistida por, liposucción asistida por láser. Sinceramente, esto es mucho menos traumático. Por ejemplo, en lipopapada se hace eso. Es mucho menos traumático, la recuperación es mucho más rápida y la probabilidad de que te tengas una fibrosis es mínima, muy mínima. Y los drenajes también son mínimos. Yo antes hacía mucha lipopapada y tenía que hacerle drenajes en promedio de 8, 10, 12 drenajes. De cada 10 lipopapadas, 4 o 5 tenían fibrosis. Pero cuando lo hacemos con el equipo de láser, la recuperación es más rápida, la probabilidad de fibrosis disminuye más y la recuperación, como digo, es más rápida y la cantidad de drenajes también es menor. Entonces, para mí, sinceramente, es endolifting y lipoláser o liposucción asistida por láser si quieres dar un resultado óptimo al paciente. Con eso sí funciona. Pero si vamos a hacer endolifting a 40, 60 grados y lipoláser por solamente pasar la fibra a una temperatura de 100, 120 y después con un masaje se va a reabsorber linfáticamente, es muy complicado que encuentres resultados. Nosotros no ofrecemos resultados de ese tipo. Como te digo, utilizamos una pequeña cánula y sacamos grasita de la zona muy localizada y de esa forma sí se encuentran resultados. Y cuando se para flacidez y estimular colágeno. Sí es endolismo. El otro es la liposucción asistida. Son las dos cosas que realizamos con los equipos. Cuando es endolifting es el efecto de la piel tensada mediante la fotobiomodulación, la estimulación del fibroblasto para que produzca un nuevo colágeno y elastina. Cuando hablamos de lipoláser, o estamos derritiendo la grasa con el equipo láser para mejorar en caso de faciales, contorno mandibular, fototérmico y sí, como es corporal, como digo, igual. La zona que sea, vamos a utilizar una temperatura que haya vaporización, ¿ya? Termolipólisis, y luego se aspira. Porque si no aspiramos la grasita, es, como vuelvo a repetir, muy difícil que el paciente tenga ese resultado. Los equipos láseres, como les comento, son variados. Hay equipos de 980, de 1470, hay un equipo que es de 1210, que es de acuerdo a la marca, al modelo, al fabricante.
Hay equipos que tienen las 2 longitudes de onda, hay equipos que tienen las 3 longitudes de onda, tienen 650, 980 y 1410. Las de 650 les va a servir para hacer la fotomodulación, que vendría a ser el drenaje linfático. Con el drenaje linfático estamos estimulando para que haya una inflamación menor, los líquidos desaparezcan más rápidos, hay una cierta analgesia, entonces podemos utilizar equipos con longitudes de onda diferentes y usarlos de acuerdo a la aplicación que nosotros necesitamos. En cuanto a las fibras, existen fibras de 200 micras, 400 micras, 600 micras. Generalmente las fibras de 200 y 400 es una fibra para faciales y las de 600 ya son para corporales. ¿Ya? La fibra tiene que tener una forma muy homogénea, no debe tener distorsión, porque si tenemos distorsión en la fibra, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener ciertas irregularidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a tener irregularidades con la fibra. Hay que tener las herramientas y aparatos adecuados para utilizar, para hacer los cortes. No vamos a tener un alicate ni una tijera para cortar la fibra. Para cortar la fibra nosotros debemos tener un dispositivo que es el cortador de fibra óptica, que es un dispositivo especial para yo cortar la fibra. Pongo mi fibra aquí y la voy a cortar. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. El cortador de fibra. Las indicaciones son tanto corporales como faciales, ¿no? Tenemos indicaciones faciales como corporales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Adelgazamiento facial instrumentoniano, rejuvenecimiento leve o moderado, mejoría del contorno facial. Todo esto vamos a hacer es haciendo la estimulación o la fotobiomodulación. La técnica dice que hace, gracias a su poder de retracción del láser y su gran afinidad por la hemoglobina y el efecto de un neocolagénesis, impacta las capas superficiales de la piel y esto te va a dar unos beneficios, ¿no? Reestructurados. Las zonas donde yo puedo trabajar son zonas submentonianas, cuello, yorus, párpados inferiores, zona nasolabial. Si bien es cierto, les digo, hay zonas que puedes trabajar, pero tienes que ir teniendo la destreza progresivamente, porque hay zonas que no son de mayor riesgo, entonces hay que tener cuidado con las temperaturas, como les comento. Son cosas que poco a poco van a ir desarrollando, los reparos anatómicos, las zonas que tienen que trabajar para no tener ningún tipo de inconveniente. Los protocolos, hay que pedir exámenes de laboratorio de rutina, una premedicación, analgesia o sedación, ya sea local. Vamos a utilizar para hacer anestesia, vamos a utilizar la solución de Klein, ¿ya? Que va a ser el suero, el bicarbonato, la epinefrina y la adrenalina. Y vamos a ir viendo también la práctica para ver cómo lo vamos a ir preparando. La fibra no debe tener esta forma, esto fue justo en la conversación que tuvimos, ¿ya? Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando esta fibra se pone así? Es cuando existen, no sé si recuerdan la imagen anterior, cuando discutimos la fibra a la grasita y pasó por un vaso y como que se quemó, entonces ahí es donde se va deteriorando la fibra. Y cuando empiezas a trabajar en el paciente, ¿qué es lo que sucede? Se puede romper. Se puede romper. Entonces nosotros tenemos que tener una fibra totalmente homogénea. Tenemos que cortar nuestra fibra a una zona donde no haya este inconveniente. Hay que tener, ¿qué cosa? Una historia clínica, un consentimiento informado. ¿Ya? Vamos a trabajar flacidez con endolifting y si el paciente tiene grasita, vamos a lipolasa, dependiendo de la característica del paciente. Aquí tenemos el protocolo de la solución de Klein que vamos a utilizar, la solución pubescente. Cuando hacemos lipólisis, es mejor utilizar una buena cantidad de solución de Klein, porque también a través del agua va a existir una buena reflexión de la... Sí, comprar las camisetas. Como es un pequeño protocolo que vamos a trabajar la región submentoniana. Apaga esto un cachito. Apaga, por Una favor. clase, por eso lo estaba escuchando. No importa.
No. Ah, grandísimo, está grandísimo. A ver si apaga su micro, por Está favor. grandísimo. Ya vamos a trabajar, como digo, la relación mentoniana, vamos a hacer marcaje con los pacientes, ya conocemos en la práctica. Esto que ven es una cánula. Existen dos opiniones. Si bien es cierto, en la parte corporal generalmente se podría trabajar con una cánula para disminuir el riesgo de que se pueda romper la fibra justamente y se pueda quedar dentro de los tejidos. Entonces esa canulita sirve, solamente se expone 2 centímetros de la puntita y puedo trabajar. Generalmente es para la zona corporal, ¿ya? Pero también existen otras opiniones. No existe evidencia amplia en este tipo de cosas, doctores. Eso es la verdad. Pero algunos dicen que esto también almacena calor, almacena temperatura en la misma fibra. Y entonces por eso otros mencionan que no es recomendable utilizar la fibra, porque va a tener un almacenamiento de calor. Son opiniones diferentes en las cuales, la verdad, no existe mucha evidencia de una u otra cosa. Para eso es muy importante, entonces, cada procedimiento que voy a hacer, revisar mi fibra, que esté en óptimas condiciones y trabajar con bastante cuidado. Eso es lo primordial. Dentro de lipólisis láser, por ejemplo, nosotros hacemos aspirado. Como les decía, una pequeña cánula, aspiramos la grasita y vamos a obtener los resultados más o menos de esta manera, pero progresivamente, ¿no? Porque este es un paciente de 2 semanas, pero un resultado final de estos procedimientos también son pasados 2 o 3 meses, poco a poco, ¿ya? Tenemos otro paciente. Sí, cuando hay grasita hay que hacer aspirado, definitivamente. Si vamos a querer solamente pasar, pero que va a ser con masaje, con drenaje, no vamos a llegar a un resultado óptimo. Aquí también. Cuando hablamos de la lipólisis láser, nosotros no vamos a ofrecer un procedimiento grande o amplio. Eso lo tenemos que tener claro para el paciente. La lipoláser o endoláser es solamente para pequeñas zonas de grasa localizada en la cual el paciente no se va a querer someter a un procedimiento, lo que no es hacer un procedimiento grande. Por ejemplo, aquí como en la imagen solamente es pequeña zonita de los laterales, nada más. Nosotros no vamos a hacer melas, no vamos a hacer cosas grandes, solamente grasas puntuales y pequeñas. Esto es lo que puede pasar, pero no debería pasar. Esto es lo que pasa y existe mucho caso, mucho reporte. Hay pacientes que, y esto se manifiesta a las 2 semanas, 3 semanas, a veces un mes, ¿ya? Porque están, y ven, ustedes ven en redes que dicen, mire, ¿cómo quemo la grasita? Pero estoy quemando todo el tejido adyacente. Eso está haciendo necrosis. Pasan los días y va a salir. Por eso que les digo, hay que tener cuidado, no dejarnos llevar solamente por protocolos. Yo lo que les recomiendo es que ustedes deben tener su termostato y deben empezar a revisar y armar sus propios protocolos de qué temperatura y qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer estimulación de colágeno, yo debo bordear de 40 a 70. Quiero hacer lipólisis, máximo debo llegar a 120, 150. No necesito llegar a temperaturas de 300, 500, 300 para yo hacer la lipólisis de la grasa. Entonces, como les comentaba, son cositas solamente muy pequeñas. No vamos a ofrecer una liposucción o hacerlo con el lipoláser. Miren, estas son las complicaciones que ocurren, ¿ya? Y por eso les digo, en TikTok se ve mucho, y muchos dicen, y están pasando la fibra y dicen, lo están quemando. Ponle tu termostato al paciente y van a estar en 400, 500, 600 grados. Nosotros, 980, un 0.5, doctores, es lo que yo aconsejo. Puede ser quizás si va mezclado con 1470, 0.5 con 0.2, 0.3, y vamos a ver más o menos qué temperatura me está arrojando mi fibra. Y esas son las cositas más o menos, un poquito, un panorama muy rápido. Como les vuelvo a repetir, hablar de láser es muy, muy, muy amplio. Esta es una ciencia completa en la cual
tenemos que aprenderlo de manera progresiva, poco a poco. Esto solamente es un alcance básico, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer mucha práctica, mucha lectura para saber las temperaturas, los protocolos, las formas y los conceptos de neocolagénesis, de fotobiomodulación y de las temperaturas a las cuales vamos a exponer nosotros a los pacientes. Y esto sería más o menos una, eh, una reseña rápida y panorama un poquito amplio que poco a poco tenemos que desarrollar. Doc, disculpe, una pregunta más. En mi caso, yo estoy obteniendo el equipo 30 que tiene longitudes bajas también de 600, 980 y de 1400, creo. ¿Es posible entonces que se utilice la longitud de 200, de 600, o sea, como láser frío para hacer el estímulo en los endolifting? Esa es mi pregunta. A ver, ¿me lo repites por favor? Porque se acopló. En mi caso yo estoy comprando el equipo de láser que tiene las tres longitudes de 600, de 980 y de 1400, creo. Y entonces yo le pregunté delante sobre el endolifting que se hace en rostro, pero con el láser frío. ¿Sí es posible entonces? O sea, aló. Mira, como te digo, o sea, nosotros, el láser hace dos cosas, el efecto fototérmico y el efecto fotoquímico. Nosotros, independientemente, necesitas tú la temperatura. O sea, lo que tú necesitas. El 980 hace estimulación, tiene afinidad por el hemoglobina, ¿ya? Entonces, si tú vas a tener tu equipo y lo puedes calibrar a que te genere una temperatura entre 40 y 70, te va a hacer endolifting. Eso es lo que tienes que tener claro. Ahora, si lo trabajas con un equipo dual de 980 con 1470, tiene el de 1470 afinidad por los líquidos. Entonces te va a trabajar ambas cosas. O sea, lo que te da en los equipos duales es que te dan un complemento. ¿Por qué? Porque el de 1470 tiene afinidad directa para la estimulación y el otro tiene la afinidad más para la cauterización, para la hemoglobina. Entonces, si tienes las dos, es mucho mejor. Incluso si tu equipo tiene las tres, vas a terminar de hacer el procedimiento y vas a hacer la fotobiomodulación luego. ¿Para qué? Para desinflamar, para hacer el de 650 te hace eso. Te da analgesia, te da bioestimulación, te hace el drenaje y todo tipo de cosas. Por eso la idea es solamente ir entendiendo los conceptos claros de cada láser, para qué cosa es y la aplicación. Si quiero, como te digo, hacer endolifting con tus láseres que llegues a una temperatura de 40 a 70. Si quieres hacer lipólisis, por ejemplo, de papada, que tus láseres deben llegar a una temperatura de 100 a 150 grados. No excederte de eso, porque no es necesario utilizar potencias muy altas, ya que vas a quemar sí la grasa, pero también las estructuras adyacentes y puedes lesionar al paciente. Ya, Doc, muchas gracias. Está bien.